Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial de parte de nuestras autoridades MISAC a todos los que están participando de este evento, a nuestra mesa relatora, al Centro de Memoria, al doctor Gonzalo. Muchas gracias por permitir también nosotros visibilizar parte de nuestra historia. Yo quería empezar diciendo algunas frases de Jaime Garzón al referirse frente a unos estudios que se habían hecho en Estados Unidos en la presentación de las ponencias. Él decía que generalmente cuando se expone los primeros 20 y 25 minutos, el público en general empieza a imaginar, a dar un poco de ideas en sus mentes. Los primeros minutos analizan al ponente, cómo está vestido, cómo es la expresión. Los siguientes minutos empiezan a pensar qué estará haciendo mi mamá, qué estará haciendo mi esposa, empiezan a pensar el trabajo posterior que tiene cada uno. El resto de minutos entran en una fase de fantasías. Yo espero que ese no sea nuestro caso, pero y que si tienen algunas fantasías las dejemos para la noche. Es bastante difícil para los pueblos indígenas resumir una memoria y una historia de tantos años en 25 minutos, así que haré todo lo posible para poder expresar nuestro pensamiento milenario. Nosotros como pueblo MISAC hemos creado un grupo de jóvenes guiados por nuestras autoridades en la reconstrucción de la memoria y de la historia en base a la importancia que tienen estos registros inicialmente orales y después los que se han ido construyendo en los archivos históricos, específicamente en el Archivo Histórico de Popayán, de Quito y el Archivo de Indias. Este objetivo de nuestro grupo nos ha hecho pues gestionar herramientas para la investigación, herramientas para la recolección y la clasificación de los datos según derechos que han sido vulnerados históricamente, crímenes históricos que los denominamos nosotros. Para los pueblos indígenas no es nuevo ni tampoco desconocido para la historia del mundo la cantidad de crímenes que fueron cometidos desde el inicio, desde la llegada de los españoles. Con ello nosotros hemos logrado recopilar algunos de los documentos, muy pocos en realidad, porque pues hemos tenido una iniciativa propia, después un acompañamiento pues del Centro de Memoria y estamos en ese proceso de consolidar ya este tipo de escenarios para específicamente crear herramientas pedagógicas para nuestros niños y jóvenes en nuestras generaciones. Para empezar, hemos encontrado en el archivo de Quito y en el archivo de Popayán memorias de algunos cronistas que específicamente, como Pedro Cieza de León y Juan de Ampudia, mencionaron en los periodos de 1535 que nosotros ya éramos una nación, que éramos territorios poblados, que teníamos un conocimiento, y estas afirmaciones ha hecho que pues nosotros retomemos estos documentos de gran valor como una muestra de la estigmatización y del dominio que desde este tiempo se llevaba. Este mapa que encontramos aquí es el antiguo territorio pubenense, abarca un poco más del departamento del Cauca, es una reconstrucción que se hizo desde el Equipo en el periodo de 1535. La parte oscura que encontramos es lo que se denominó después con el tiempo de colonia la figura de resguardos, o sea, las limitaciones que los indígenas desde ese momento debían postular y debían legitimarse en estos territorios. También encontramos que nuestra población como pueblo indígena MISAC pues abarcaba un territorio de 9.216.000 hectáreas y nuestra población era de 179.000 personas.
También encontramos registros de las comunicaciones que nosotros teníamos como pueblos originarios, específicamente con los imperios del sur, con el imperio Xiris de Ecuador y con el imperio Inca del Perú. Este proceso hizo que pues nosotros estructuráramos este cuadro donde evidenciamos inicialmente la parte territorial, cómo se nos fue quitando, se nos fue robado, se nos fue amotilando la esencia vital de los pueblos indígenas, que es el relacionamiento de la tierra. Desde 1535 encontramos la evidencia de que teníamos 655,000 hectáreas. Después, en el siguiente periodo, ya en 1700, nos encontramos en 455,000 hectáreas. Después, después de 48 años después, nos dejaron en 389,000 hectáreas. Y ya en el periodo de 1800 no encontramos evidencias en el tema territorial. Solo en 1900, ya en el nuevo periodo del reconocimiento de los derechos en esa gestión, se evidencia que pues el título real que fue otorgado por España tiene una dimensión de 16,000 hectáreas. Si vemos esto, entendemos que el territorio es imposible ya recuperarlo a raíz de los nuevos sectores que aparecen en los años posteriores. Sin embargo, creo que para nosotros es de vital importancia que se reconozca el marco histórico también de estos territorios y de nuestros derechos, o como lo hablamos nosotros, desde el derecho mayor, las leyes de origen o las leyes naturales. También en la población encontramos que en 1537 nuestra población de 179,000 pasa a ser a 25,000. Esto lo que evidencia es que desde este tiempo ya había una violación sistemática de lo que hoy llaman los derechos humanos. Desde este tiempo se encuentran las masacres, desde este tiempo hay torturas, desde este tiempo inicia una etapa de gran dolor y que por años hemos guardado en nuestra memoria como pueblos indígenas. Ya en 1600 nos encontramos con 7,000. Es el periodo donde pudimos haber desaparecido. Hay muchos pueblos indígenas que desaparecieron, pero hoy los que sobrevivimos es por nuestras propias estrategias culturales y políticas y por la lucha y la resistencia que hemos dado como pueblos indígenas. En 1700 ya nos encontramos a 100 personas. Creo que es el periodo más difícil de nuestro pueblo, donde era un número muy mínimo y era el tiempo de mayor afectación, donde ya había hambre, donde ya las mujeres fueron maltratadas, violadas y expulsadas del territorio. Ya en 1993, a la raíz de todo el tema del amor y de la conjugación de los cuerpos, nuestra población sube un poquitín. En 1993 llegamos a 10,000 habitantes y hoy, en el último registro que lo realizamos en el 2012, hablamos de una población de 26,000. Es lo que hoy existimos como pueblo Misaca. Nuestro análisis político y social también nos ha hecho ver que en cada periodo, mientras las nuevas estructuras, los modelos legales y el nuevo modelo de Estado se enriquecía, a nosotros nos condenaban a la miseria. Es así como aparece Sebastián de Belalcázar, donde específicamente titula en un documento que los Misak o los guambianos, como somos más conocidos, éramos literalmente parqueados a lo que después se llamó resguardo de Guambía.
La corona pues estableció el sistema de los encomenderos, que era la recolección de los tributos que debería de enviársele a España, pero no solamente en el pago de oro, sino en el uso de la explotación de la mano de obra. También encontramos que a veces la educación o la misma historia siempre ha tenido una verdad que creo que dentro del marco de la política hay que plantearnos o hay que reflexionar qué tipo de verdad es la que estamos pensando hoy. Si es la verdad de los victimarios, es la verdad institucional o es la verdad de las víctimas. Creo que ese es un tema muy importante que en el marco de la política debe tener una clara diferenciación, porque ahí encontramos también en la educación misma, que también nos fue impuesta, las formas de visibilizar a los grandes héroes. Por ejemplo, nos dicen Simón Bolívar, Antonio Nariño, como grandes libertadores, pero ¿la libertad de quién? ¿O a costa de quiénes? Y es así como en nuestro caso, las expediciones de leyes y de políticas que nos señalaban y nos estigmatizaban como personas no racionales, tenía toda la legitimidad jurídica en todos los ámbitos de la historia hasta hace solamente 22 años, que es un proceso de reconocimiento muy joven y que pues de alguna forma creemos que parte de esta verdad y esta construcción con todos los sectores deben también ser evidenciadas. A pesar de que de todas estas violaciones que hemos padecido los pueblos indígenas, nuestros indígenas en general ponían todo tipo de demandas o denuncias. Encontramos, por ejemplo, uno en el archivo de Quito, cuando en 1825 se presentó en el momento a los tribunales las demandas frente a la cantidad de asesinatos y las masacres que se llevaban a los pueblos. Esta denuncia fue respondida 30 años después, fue respondida a favor nuestro. Sin embargo, como suele pasar en muchos países, o en nuestro caso colombiano, fue archivada y olvidada. También encontramos algunos registros, como en 1733, a los Misak, cuando aparece la figura de la mita. Se resiste al pago de la mita, sin embargo, para ellos esta resistencia fue sometida mediante torturas y mediante el asesinato o el genocidio a las autoridades o caciques del momento. Para el caso específico de nosotros como Misak, encontramos unos registros de que, aunque los Misak en su conjunto, en este periodo recordemos que éramos 100 personas, se resistieron a este pago, se sacó sometiéndolos 18 mitayos, que fueron las personas que construyeron hoy lo que es Popayán. Estos Misak, estos 18 mitayos, se encargaron de construir las tres catedrales pues, más grandes que hoy se conoce como ciudad colonial, entre comillas, y a raíz de unos hechos de violación a nuestros Misak, fueron sirvientes de Juan Fernández de Belalcázar, y ellos después de que utilizaron su mano de obra, fueron expulsados y después asesinados. Estos registros también están en los mismos archivos. También encontramos que en 1729, con la imposición de la llamada figura hoy resguardos indígenas, se delimitó a nuestro territorio y para ello creó un auto que es el auto 3 de octubre de 1692, para que las comunidades fueran sometidas en ese territorio. Ahorita hoy conocemos el auto 04 de la Corte Constitucional Colombiana, donde expide que
existen 36 pueblos de alta vulnerabilidad a raíz de que existen acciones para su exterminio físico y cultural. Eso hace 22 años. Antes existía este tipo de autos de 1692, donde en la Real Audiencia de Quito se especifica ya la limitación y los condicionantes que debían detenerse si desobedecían estas órdenes. También encontramos un documento en 1748 donde los misak o los guambianos éramos vendidos, después fuimos cambiados con animales, con predios o con algún objeto material. ¿Eso qué quiere decir? Y es que hace 22 años a nosotros la legislación colombiana estaba escrito que éramos seres incapaces, menores de edad y sin alma. Eso hizo que, pues indiscutiblemente, el sector eclesiástico, desde un inicio, nos imponiera también modelos, y no solo el exterminio físico, y más grave aún, que había que tener cambios ideológicos, cambios culturales en toda la población. Es así como empieza el sincretismo religioso, las nuevas formas de educación evangelizadora que es desde un inicio y hasta el momento muchas comunidades tenemos. Por ello, en los años siguientes, en 1850, aparece una figura que es el protector de indios, una figura colonial que fue rechazada por el tiempo republicano y que ellos se encargaron también de incluir el exterminio cultural, espiritual de los pueblos indígenas. También el cambio de gobierno que se nos dio. Nuestra figura ancestral de muchos pueblos ha sido los cacicazgos, y ahí la imposición de la figura de los cabildos como autoridades. En los primeros tiempos se estableció un proyecto que fue llamado Proyecto de Población. Este proyecto de población específicamente resumía lo siguiente: que había exceso de vagos y población sin oficio. Esto se justificó para el uso de los misak en trabajos forzosos, la esclavitud, que por cierto, pues soy hija de un proceso que se llama de mi madre, que fue terrajera de mis padres, ambos que fueron terrajeros. Hace 30 años todavía existía la esclavitud en este país. También nos lleva a que tengamos una iniciativa desde nuestro grupo a encontrar muchos de los documentos que fueron guardados por todas las entidades en los archivos en los grandes archivos, pero fue muy difícil. Entrar a los archivos de la iglesia es muy difícil. Primero, inicialmente a mí me mandaron donde el cura, hablé con el cura, no, esos archivos son de reserva, toca hablar con sus jerarquías. Fui hasta el arzobispo, pero el arzobispo me dijo, no, usted tiene que hablar con un delegado de Italia, y dije, no, mejor entonces sáqueme una cita con el Papa, pues. Cosa que no se ha dado hasta el momento, ¿no? Pero digamos que sabemos que ahí hay una fuente de información que es nuestra meta, pero pues todavía estamos como en el inicio de este proceso. Esperamos que en próximas oportunidades podamos tener otros resultados. También muchas de nuestras autoridades indígenas en estos periodos fuimos sometidos a los partidos políticos que se estaban naciendo o se estaban formando en el momento, como es el Partido Conservador y el Liberal, y entre esas disputas también tuvimos víctimas. Muchos de nuestros misak que fueron expulsados, asesinados, y muchas de sus familias fueron expulsados de nuestro territorio. Esto a raíz pues de toda la lucha que se estaba dando en el momento.
También encontramos que ya en periodos como en 1940 teníamos la coca. Y a veces cuando uno habla de la coca todo es, la coca. La coca como planta es un uso sagrado. La mata no mata. Tal vez otras personas con el uso de esta planta están haciendo daño, pero la coca como una planta sagrada, nuestra de todos los pueblos indígenas, hasta 1940 era legal. ¿Cómo descubrimos eso? En los archivos de las mismas instituciones encontramos que se cobraba impuestos en las galerías, pero después salió desde Italia mediante un concordato, un documento que dice que el uso de la coca en los pueblos indígenas están comunicándose con el diablo. Y esta estigmatización creo que hasta ahorita uno la siente en muchos sectores. A veces cuando aquí encuentro a algunos hermanos de la sierra, cuando están con este elemento tan importante, no es que están echándose la… ¿Cómo es? Echándose el paseo, como lo que… Para nosotros es un relacionamiento cultural fundamental de todos, sin embargo, pues también ha sido estigmatizado. También encontramos que en muchos de nuestros, sobre todo en el sur, esto ocurrió, en el suroccidente, empezaron a quemar con las casas circulares y las casas de paja, y encontramos un personaje que mediante una política y unos decretos locales que se llamaba Julio Garrido, empezó a dañar con estos sitios. Y hasta ahorita en nuestro pueblo ya hemos perdido las casas circulares y las casas de paja. Y se prohibía pues el elemento fundamental que era el agua. También el servicio pues de las autoridades al servicio del clérigo, y expiden también una ley que es la ley 105 de 1955, donde especifica que los guambianos no tienen capacidad de pensar, por tanto hay que pensar por ellos. El sometimiento y la imposición de los nuevos alimentos. A nosotros también nos cambian el sistema de alimentos propios con la imposición de nuevos alimentos, y así nos van quitando las pocas formas que nos van quedando para sobrevivir. Había que decirle en ese tiempo, no se decía blancos como ahora podemos decir, en ese momento había que decirle gente de casta. También encontramos algunas políticas como la de los presidentes cuando expedían pues sus políticas a favor de los estados, donde se crea la política de reclamos. ¿Qué es la política de reclamos? Pues defendiendo la propiedad privada y no reconociendo a los indígenas como sujetos de derechos. Asimismo, los mismos indígenas teníamos que sostener las instituciones que pues fueron creadas en sus momentos posteriores. Entonces, muchos de los que salieron se fueron sin nada, sin tierras y sin rumbo. Y los que nos quedamos subyugados a la esclavitud. Existían los sobornos donde se les pagaba a la gente para que saliera de la poca tierra que se nos había quedado, y pues eran vendidos, cambiados, y otros perseguidos y asesinados. Hablar de este tema de memoria e historia para nosotros es fundamental. Nosotros decimos que las guerras, las violencias y los conflictos siempre han cesado a raíz de un origen, que es el poder territorial y el poder político y económico, desde estos periodos de 1400 hasta la fecha. Entonces, uno podría deducir que los pueblos indígenas en general hemos tenido varios frentes, no solo el último, el de los 60 años, sino hemos tenido un frente que es el militar,
acompañado de todas las políticas y el orden jurídico del Estado, un frente eclesiástico, un frente de los terratenientes del momento, un frente pues armado que ya es el de los grupos específicamente armados y denominados en los últimos tiempos. La importancia fundamental para nosotros en la memoria, una memoria que camina y que está viva. No compartimos mucho el tema de los archivos. Para nosotros es fundamental una memoria, y más nosotros como pueblos que la hemos guardado tan viva. Para nosotros nuestra fuente primaria pues parte del territorio, la madre tierra, y nuestra gran apuesta hoy es saber dialogar estos pensamientos propios con lo que se está planteando hoy como política pública desde la institucionalidad del Estado. Y esto nos hace una tarea muy compleja, porque somos mundos superamente complejos y distintos. Entonces, esta tarea que pues para nosotros, a pesar de que a través de la oralidad la tenemos muy sentida, en los últimos tiempos creemos que las herramientas escritas también son fuente fundamental para las futuras generaciones. Entonces, tenemos la iniciativa de poder llegar a los archivos históricos de Ecuador y España, aunque no ha sido, digamos, de total investigación, ha sido parcial, y sabemos que podemos enfocar más en profundizar los temas. Nuestros retos. Yo creo que uno de los principales retos del Centro Nacional de Memoria Histórica es incluir estos temas de los crímenes históricos. Porque no se trata de reparar económicamente o de una mirada folclórica de pobrecitos los indígenas y esta es su historia. Creo que vamos más allá a la reivindicación de nuestros propios derechos, y a que podamos crear cada pueblo indígena una bitácora de nuestra historia y nuestra memoria. Y para ello, pues nos hace analizar también qué dimensión tiene la justicia transicional hoy. Si esos límites de los tiempos y de los espacios y los escenarios podrán ser aplicables en estos crímenes históricos, o tan solo nos vamos a limitar a los derechos humanos de 1948 o al derecho internacional humanitario que estuvimos analizando con algunos compañeros indígenas y nos dicen, bueno, el derecho internacional humanitario dice que se haga la guerra, que puedan haber muertos, pero que las formas sean menos dolorosas. Entonces yo pregunto, ¿acaso no es lo mismo plantear la guerra hoy en Colombia? O sea, no es lo mismo sentir hoy como que maten pero despacito, o maten pero de otra forma. Creo que estos puntos de vista debemos analizarlos desde una política inclusiva y sobre todo desde el hecho de que seamos diferentes. Yo no hablo del enfoque diferencial que es tan institucional, hablamos también de que se puede incluir una política integral diferencial que es distinto, no que nos tomen como enfoques, porque generalmente cuando nos toman como enfoques salimos de la perspectiva global y nos toman como elementos diferentes. Entonces, creemos también que la memoria oral es fundamental para nosotros y para esta construcción, así como las toponimias y todos los lenguajes que nosotros como pueblos caracterizamos, y que en el momento nosotros estamos también escribiendo nuestra historia, pero escribiéndola en nuestro idioma propio. También quiero terminar diciendo que las palabras de un mayor donde dice que la memoria
es holística, dinámica y implica acciones de respeto y reivindicación de derechos que no se quedan en la caja del olvido. Y termino y finalizo ya, porque ya encuentro que Luisa me está haciendo caras, entonces termino diciendo las palabras también de un hombre muy humilde pero muy sabio, hace 206 años. El respeto al derecho ajeno es la paz.